lo tengo invitado, como siempre, un gran amigo de la mesa y mío también personal, a Gastón Utrera, porque empiezan a escucharse voces de que estaríamos caminando por un desfiladero donde abajo aparece la palabra hiper. Si eso es cierto o hay posibilidades de que sea cierto, estamos en otro problema, ¿no? Gastón, un gusto saludarte. Gracias por venir al programa. Gracias a vos, Rubén, por la invitación, como siempre. ¿Estamos caminando por un desfiladero? Primero tenemos un nivel de inflación muy alto, todavía lejos de una hiperinflación, pero en un proceso donde se puede llegar rápido a una hiperinflación. Un desbalance muy grande en el Banco Central, donde hay pasivos remunerados, las famosas LELIQs, que ya son 2.76 veces la base monetaria. 15 o 16 billones con B. Exactamente. Es casi el triple de la cantidad de dinero en circulación. Un desbalance más grande que el que había en 1989 antes de la hiperinflación. Eso es potencialmente peligroso, que puede llevar a una hiperinflación, pero hay un último dique de contención que cuando se rompe conduce a una hiperinflación, que es cuando el Banco Central se queda sin reservas. Bueno, pero ahora están con reservas negativas. Eso es lo que pasó el 6 de febrero del 89. Bueno, efectivamente, ahora, lo de las reservas negativas en realidad tiene que ver con de qué manera se computan distintas reservas del Banco Central. No se computan, por ejemplo, entre las reservas líquidas el oro, pero el oro uno lo puede poner en garantía en un repo para tener un préstamo. Es decir, tiene más que ver con la administración de la liquidez de esas reservas. Vamos a suponer que el gobierno decida tomar el oro y ponerlo, como decís vos, en un repo. ¿Vos creés que puede parar la corrida bancaria que hay el otro día? No, el punto que quiero hacer justamente es que ese último dique de contención que se termina rompiendo solo puede no romperse en esta ocasión si el ministro de Economía consigue dólares frescos más allá de lo que tiene ahora en las reservas. Por eso es tan importante la negociación con el Fondo Monetario Internacional y por eso tan importante lo que estuvo negociando con China para tener yuanes adicionales para cambiarlos por dólares, algunos otros desde el swap de monedas con China para usarlos en el comercio exterior y ahorrar dólares. Uno puede criticar que nada de eso es estructural, nada de eso puede durar en el tiempo, pero lo que se está dirimiendo ahora es justamente lo que vos estás preguntando, si llegamos a una hiperinflación o no en lo que resta de este mandato y por lo tanto todas esas medidas extremadamente cortoplacistas pueden marcar la diferencia entre terminar en una hiperinflación o no. Por eso es tan importante lo que está negociando, más allá de todo lo que se pueda criticar acerca de nueva deuda, acerca de las condiciones de la deuda con China, etcétera, etcétera. Con lo cual, estamos en una situación muy delicada. Y el próximo gobierno, en caso de que efectivamente logremos evitar una hiperinflación, una de las cosas que va a tener que resolver es qué hace con esa deuda del Banco Central. Lo otro que va a tener que decidir es qué hace con el mercado cambiario. Ahí hay decisiones alternativas que pueden ser problemáticas. El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, vos lo has escuchado, lo has leído, le ha planteado, no a la gente de este gobierno, a los equipos técnicos de Juntos por el Cambio, cuidado con lo que hagan con el mercado cambiario apenas arranquen, porque esto de sacar todas las restricciones y unificar el tipo de cambio puede ser muy peligroso en este contexto y puede llevar a una hiperinflación. Bueno, puede llevar a una aceleración de la inflación por una suba del tipo de cambio para unificar y después no tener suficientes reservas en el Banco Central para poder contenerlo de ahí en adelante. ¿Eso inhibe también la dolarización? En la dolarización hay que tener en cuenta, primero, en caso de lograrse la dolarización, si eso es beneficioso o no a mediano y largo plazo. Mañana vas a conocer la opinión de parte de los industriales cordobeses, porque ahí hay un problema que fue el fin de la convertibilidad. Cuando estás en un esquema de tipo de cambio fijo, del cual la dolarización es el caso extremo, si, por ejemplo, Brasil devalúa o se aprecia el dólar o cualquier combinación de ambas cosas, la industria local pierde competitividad y no hay instrumentos cambiarios para salir de ahí. Con lo cual, uno debería poner en discusión la conveniencia de una dolarización y viniendo más atrás en la posibilidad de dolarizar, la realidad es que no hay suficientes dólares para hacer ese cambio de dólares, sacando los pesos de circulación y colocando dólares a un tipo de cambio razonable. Incluso
El propio Milei empezó de alguna manera, si uno lee entre líneas, si uno observa en detalle, a ser menos enfático con el esquema de dolarización que planteaba. Él decía, miren, acá hay una cantidad de dinero enorme, lo que hablábamos de la base monetaria y las LELIQs. Del otro lado del balance del Banco Central hay títulos en dólares, títulos públicos en dólares, que hoy valen 25% de su valor nominal porque esta gente no sabe gobernar. Cuando venga yo, dice Milei, o decía Milei, las expectativas que voy a generar van a duplicar el valor de esos bonos, van a dejar de valer el 25%, valdrán el 50%, y ahí sí yo puedo venderlos en el mercado, conseguir los dólares y cambiar por los pesos. Eso tiene dos problemas, y creo que por eso he empezado a rever esas ideas Milei. La primera es, descansa en una generación de expectativas que además se traduzca en una duplicación del precio de los bonos, cosa que puede no ocurrir, y ya sabemos lo que ocurre cuando un plan económico está basado en un cambio de expectativas y en un impacto fuerte del cambio de expectativas, y después esas expectativas no se producen. Y aún cuando el cambio de expectativas lograra subir el valor de esos bonos, una cosa es el valor de esos bonos antes de intentar venderlos en el mercado y otra muy distinta es tirando 30.000, 35.000 millones de dólares en bonos a un mercado así chiquitito, obviamente el precio va a caer y de nuevo volver a tener el mismo problema que no te alcanzan los dólares. Te pido otra pausa, por favor. Por lo que vos estás diciendo, quiere decir que por más que vengan imbuidos del shock, van a tener que hacer un poco de gradualismo, no hay alternativa. Si hacen un poco de gradualismo, ¿en cuánto se estaría acercando el nuevo gobierno al gobierno de Macri, que fue gradualista? Bueno, lo que pasa es que ahí creo que están mal planteados los términos de la discusión. No es shock o gradualismo, sino en qué cosas shock, en qué cosas gradualismo y con qué secuencia. ¿En qué sería por shock? Ejemplo, ¿En qué cosas habría shock? Por ejemplo, una mezcla de shock y gradualismo es sacar todas las restricciones cambiarias, pero hacer una segmentación del mercado cambiario para que haya un dólar comercial y un dólar financiero. Eso implica, esto es, miren muchachos, por esta ventanilla del Banco Central vengan todas las empresas vinculadas al comercio exterior, vengan exportadores e importadores, va a haber un tipo de cambio administrado y el Banco Central va a jugar ahí con sus reservas. Ahora, por esta otra ventanilla, vengan todos los que quieran comprar y vender dólares, comprar dólares para ponerlos en el colchón, para viajar al exterior, para pagar tarjeta de crédito, turistas del exterior que vengan acá. Es decir, todas las otras operaciones que no sean del mercado comercial vienen por esta ventanilla a un tipo de cambio libre sin que el Banco Central juegue sus reservas ahí. ¿Qué implica eso? Que cada vez que haya presiones de compra de dólar por incertidumbre o lo que sea, salta el dólar financiero, pero no cruje la caja del Banco Central. Con la primera ventanilla, si el Banco Central tiene reservas negativas? Primero, uno tiene que tener un tipo de cambio que haga que funcione la oferta y demanda de dólares, la oferta de los exportadores, la demanda de los importadores. Hoy muy afectada por la sequía, pero el año pasado sobraron 12.000 millones de dólares, que se terminaron perdiendo porque todas las otras operaciones, el dólar a ahorro, los pagos al exterior, de turismo, etcétera, etcétera, estaban todos en la misma caja. Entonces lo que quedaba neto por lo comercial se terminaba yendo por lo financiero. Si el año pasado hubiéramos tenido esas dos ventanillas, hoy habría por lo menos 7.000, 8.000, 9.000 millones de dólares más en las reservas del Banco Central. Entonces, mirando hacia adelante, uno podría ordenar rápido el mercado cambiario, sacando todas las restricciones cambiarias, pero segmentando el mercado de tal manera que pueda funcionar de esta manera fluida. No vas a tener un solo tipo de cambio, ahí viene el gradualismo, eso tendrá que esperar, pero si el próximo gobierno hace las cosas bien, el dólar financiero va a bajar y va a converger con el dólar comercial. Esa es una combinación entre sacar rápido todas las restricciones cambiarias que son tan nocivas para la economía, pero no hacerlo con una unificación cambiaria que puede terminar en un desastre. ¿Tenés alguna idea, Gastón, de qué se podría hacer para empezar a achicar el gasto público? Déficit de empresas del Estado, que o las tenés que poner en caja o las tenés que vender y tenés que privatizar, pero es absurdo que estemos pagando todos los argentinos con inflación, déficit de vuelos al exterior, por ejemplo, de aerolíneas argentinas y cosas por el estilo, todos los subsidios económicos a tarifas de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires o tarifas de energía, eso requiere obviamente
subir tarifas y es parte del acomodamiento que hay que hacer, pero no podemos tener déficit fiscal por financiar ¿Eso lo harías por subsidios. shock o por gradualismo? Esa cosa la tienen que hacer la de las empresas públicas lo más rápido posible, la de bajar subsidios económicos y subir tarifas de una manera inteligente. Yo tengo una disidencia con la interpretación que hace el propio Macri de su experiencia cuando plantea que lo que le costó la reelección fue haber subido tarifas, que la sociedad no lo apoyaba verbalmente, pero no a la hora de pagar las tarifas. Y yo creo que no fue tan así porque, de hecho, mientras subía las tarifas, ganó la elección de medio término y en realidad cuando pierde la reelección, creo que no fue por tener que pagar tarifas más caras, sino por el desastre macroeconómico que había subido fuertemente el tipo de cambio, se había acelerado la inflación, habían caído los salarios en términos de poder adquisitivo. Obviamente que en ese contexto se hace impagable cualquier cosa, incluyendo el aumento de tarifas, pero yo creo que no fue el aumento de tarifas por sí mismo. De cualquier manera, ahí hay que ser inteligente también en cómo seguir los pasos para aumentar las tarifas. El primer año del gobierno de Macri se perdió en términos de aumento de tarifas por no haber hecho las audiencias públicas y que la Corte Suprema dijo que tenían que volver atrás y se perdió un año de ordenamiento de todas estas variables. Entonces, volviendo a lo que preguntabas, entre el déficit de las empresas públicas y el déficit que generan los subsidios económicos, ahí tenés gran parte de lo que hay que ordenar. ¿Cuánto se achicaría el gasto público con esos dos ítems que vos estás mencionando? Más o menos. Bueno, más que el gasto tenemos que verlo en términos del déficit. Ahí tenés más de la mitad del déficit fiscal, ahí tenés gran parte del problema del déficit fiscal. Está ¿Ahí en esos dos puntos? Sí, claro. Después tenés el grueso, lo hemos hablado con vos acá muchísimas veces, el grueso del gasto público depende del año, pero entre 60 y 70% lo tenés entre el sistema previsional, el sistema de salud y la educación, con fuerte participación en todo eso de lo previsional. Ahí hay cosas que ya se hicieron y que son difíciles de revertir, que es incorporar jubilados para una misma masa de recursos del sistema jubilatorio, pero esa claramente no es la variable de ajuste, no habría que ajustar por ahí. Pero hagamos punto ahí para poder discernirlo bien. Hoy la salud privada está complicada por la cantidad de gente que viene de la salud pública, porque la salud pública no tiene un peso partido por la mitad, no hay jeringa, no hay algodón, no hay alcohol, no hay nada. La educación está totalmente destruida, los colegios funcionan mal, tarde y nunca. Santa Cruz todavía no empezaron las clases, en Santa Cruz. Y el otro punto que vos decías era la parte previsional. Un jubilado hoy de mínima gana monedas. ¿Cómo le vas a quitar a ese pobre tipo? Ahora, que vos me digas... Pero por eso estoy diciendo que por ahí no. Que vos me digas, se actuó mal cuando se nombró montones de jubilados que no habían hecho aporte, tenés toda la razón del mundo. Ahí sí, Cristina nombró jubilados a troche y moche sin que hayan hecho aportes. Hay otros jubilados antaño que no habían hecho la totalidad de los aportes, se los jubiló y del sueldo que se le pagaba mensualmente se le hacía una quita de 10, 15% para que el tipo vaya restituyendo lo que no había puesto antes. Por eso que son tres rubros que es muy difícil manejarlos. Bueno, por eso, parte de la política se rasga las vestiduras defendiendo las empresas del Estado y defendiendo los subsidios económicos y después ajusta a los jubilados. Claro. El nivel de hipocresía que hay atrás de eso es monumental, Rubén. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo vamos contra esos rubros que generan déficit fiscal de una manera inaceptable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, injustificable desde el punto de vista económico y social, y por supuesto dejar de recurrir al ajuste de los jubilados, que hay mil maneras de terminar ajustándolo cuando trabajás con las cláusulas de actualización por inflación para que las jubilaciones crezcan menos que la inflación y terminar ajustando por ahí. Por supuesto que hay que cambiar la lógica de ajustar el Estado y por eso hay que trabajar sobre lo que genera un déficit fiscal inaceptable. Eso lo va a tener que hacer, casi te diría, cualquier gobierno que asuma más allá de cuánto crea en el Estado versus el mercado, más allá de esa cuestión ideológica, es una cuestión práctica
que la economía se va a hacer inmanejable para el gobierno que asuma con un horizonte de 4 años o de 4 más 4 si no logra acomodar lo fiscal porque ha llegado al límite de lo absolutamente infinanciable. Con lo cual creo que hay más consenso en que habría que ir por esa línea que en otros aspectos de la política económica y de las reformas que hay que hacer. Ahí me se enseña de que nos queda escaso un minuto, pero vamos a suponer, como decía yo antes en la introducción, en la magia de la televisión, vamos a suponer que ganara las elecciones un Scioli, un Massa o un Guado de Pedro. ¿Vos creés, los ves a ellos con postura intelectual para hacer las reformas que estamos conversando acá en este momento? ¿O van a seguir tropezando con la misma piedra? Porque esta piedra, en el año 52, Perón lo llama desesperado a Gómez Morales porque tenía un lío bárbaro y Gómez Morales le dijo, reduzca el déficit fiscal, achique el gasto público. Lo echó Perón. Está bien, pero puso en caja la inflación con un ajuste fiscal enorme y ajustando a los asalariados y a los jubilados. Tuvo una ortodoxia, Perón, enorme, pero bueno, eso ya pasó mucho más inteligente que esos tipos. Hace 70 años. Bueno, entre los tres que vos mencionaste, hay diferencias de entrada ideológicas muy grandes. Sacando lo que pensemos sobre cada uno de estos actores. Massa piensa más de manera ortodoxa, más parecido al ala halcón de Juntos por el Cambio, que algunos dentro de Juntos por el Cambio, por más que estén en un espacio político que piensa lo contrario. Guado de Pedro está del otro lado. Y Scioli no sabemos, es muy difícil definirlo. Como buen motonauta, es difícil definirlo ideológicamente. Pero después está no solo la cuestión ideológica de base, sino con qué alianza política y con qué apoyo político va a gobernar quien gobierne, porque eso corre no solo para los tres personajes que mencionaste, sino que corre para cualquiera, y corre para Milei, y corre para Patricia Bullrich y para Rodríguez Larreta. De hecho, gran parte de lo que se está discutiendo dentro de Juntos por el Cambio es con qué respaldo político vas a gobernar. Rodríguez Larreta mostró sus cartas con todo este tema de Schiaretti. Hoy empezó a mostrar un poco más las cartas Patricia Bullrich, planteando una posible confluencia, por lo menos legislativa, con Milei. Entonces empiezan a plantearse otras alianzas distintas de las formales, de las oficiales, pero por detrás de eso, entre otras cosas, además de cuestiones ideológicas, está esta cuestión de con qué apoyo político vas a hacer las reformas. Y esa va a ser la clave para lo que viene. Gracias, Gastón. Gracias, Rubén. Un gusto tenerte acá como siempre. Igualmente. Hasta el próximo encuentro.